y después llegan los momentos difíciles y dicen, ve, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué Dios no me escucha? Bueno, pues si primeramente no le están honrando al congregarse, al buscarle, y es que estos tiempos son necesarios también. Son esos tiempos que el Señor nos ha dejado para crecer espiritualmente y para abundar en el conocimiento de Él. Entonces lo que pasa es que realmente hoy muchos se han vuelto muy religiosos y han dejado de valorar estos tiempos que el Señor nos ha dejado establecidos. Así que bueno, hoy vamos a aprovechar este tiempo y a buscar de nuestro Dios, como dice la Escritura, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Amén. Bueno, le invito, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, téngala ahí lista porque hoy no nos vamos a quedar en un solo pasaje. Hoy vamos a hacer una enseñanza o un estudio temático. Bueno, hay varios tipos de sermones. Y bueno, ahora no le voy a hablar pues de lo que es la construcción de un mensaje, porque eso es algo que estudia pues o analiza el predicador en su crecimiento teológico. Pero hoy vamos a hablar o vamos a tratar un sermón que es, digamos, temático. ¿Cómo son los sermones temáticos? Un sermón temático no gira en torno a un solo versículo, sino que se coge un título o un tema en especial y de acuerdo a ese título se aborda toda la temática del mensaje. Hoy vamos a hablar acerca pues, de un mensaje o de una enseñanza de acuerdo a su título. Hoy vamos a estar hablando de los 7 montes en la vida de Jesucristo. Los 7 montes en la vida de Jesucristo. Y se llama este estudio, que pues, de una vez le digo que hoy no lo vamos a terminar porque es algo extensito, pero creo que sí lo podemos terminar en el próximo ayuno. Y le invito a que esté muy atento porque es bien interesante. Yo le pedí al Señor que me diera o que me mostrara qué palabra podíamos estudiar. Y en este tiempo que es distinto, es un tiempo de estudio bíblico, entonces es algo diferente porque podemos desde otra óptica abordar lo que es la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar mirando los 7 montes en la vida de Jesucristo y para eso vamos a utilizar el libro de Mateo. Voy a hablarles un poquitico del libro de Mateo. Ustedes saben que Mateo es uno de los evangelios, de los 4 evangelios. Ustedes saben que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Mateo es un evangelio que va dirigido especialmente para el pueblo judío, o iba dirigido especialmente para el pueblo judío. Vamos allá de una vez a Mateo, en el mismo capítulo 1. Usted puede ver que Mateo empieza el mismo evangelio hablando de una genealogía. Yo le escuchaba esto a un predicador y decía, ¿qué libro usted va a encontrar que empiece con genealogías? No hay ningún libro. Usted va a encontrar un libro de esos llamados bestsellers que empiece con una genealogía. Ninguno. Porque siempre los escritores buscan retener la atención de sus lectores, empezando quizás con alguna pregunta o algo, pero no. Este libro de Mateo inicia con una genealogía y es porque acá Mateo estaba tratando de captar la atención del pueblo judío, y ustedes saben que el pueblo judío le daba, bueno, aún todavía le da mucha importancia al tema de las genealogías. ¿Por qué? Porque mediante las genealogías logran comprobar de dónde su ascendencia, de dónde proviene. Entonces, por eso Mateo, empieza este libro abordando con una genealogía, porque él quería invitar al pueblo judío a que fuera muy atento, porque él muestra aquí que Jesucristo, el Mesías, no vino de la nada. No vino de la nada. Y es interesante, miren, cómo fue de tremenda la ceguera espiritual de los fariseos, que aún bíblicamente y digamos que no fue asunto liviano
se demostró claramente de dónde había provenido el Señor Jesucristo, ¿cierto? Tanto por María como por José. Se demuestra que Jesucristo provenía del linaje de David. Pero mire que dice el Señor Jesucristo: yo vine en mi nombre, pero yo vine en el nombre del Padre y ustedes me rechazan. Y cuando él dice el nombre del Padre, pues es también mostrando el sustento que él provenía del linaje de David. Pero dice que otro vendrá en su nombre, y cuando dice la palabra, ese vendrá en su nombre, y a ese sí lo van a recibir. Mire que el anticristo no va a tener forma alguna de demostrar que hace parte de la genealogía de David, porque hoy en día es casi imposible que ellos puedan demostrar un judío, pero lo van a recibir. Y mire, Jesucristo, que cumplió todas estas profecías, no lo quisieron recibir. Por eso no hay otro hombre que haya podido reunir todas las profecías como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero bueno, volvamos al centro, que nos salimos un poquitico del tema. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de Mateo? Porque Mateo es el que nos va a abordar acerca de este estudio, los 7 montes. Entonces, ¿quién fue Mateo? Bueno, Mateo fue un recaudador de impuestos. Inclusive el nombre por el que se conocía Mateo no era Mateo, sino Leví. Leví era el nombre de Mateo, pero el Señor después, mire que hermoso cómo le cambia los nombres a sus discípulos. Y siempre, ¿por qué? Porque digamos, y de eso vamos a hablar mañana, el objetivo del Señor es que usted y yo dejemos atrás las cosas viejas y avancemos. Cuando Él inclusive les cambia el nombre a sus discípulos, es para que dejen a un lado esa vida que tuvieron y que entiendan ellos, o que entendieran ellos, que en Él ya eran nuevas criaturas. Entonces es interesante ver la vida de Mateo, que escribió este libro. Leía algo acerca de esto, y es interesante porque usted ve en la escritura el llamado de otro levita, de otro recaudador de impuestos. Yo creo que de pronto ya saben quién es otro recaudador de impuestos que en la Biblia es llamado a seguir a Jesucristo. Vamos a ver si se acuerdan. No. ¿Quién era otro recaudador de impuestos que fue llamado a seguir a Jesucristo? Zaqueo, exactamente. Zaqueo fue llamado a que siguiera al Señor Jesucristo. Pero mire, algo interesante para que usted los compare. Todos eran recaudadores de impuestos, tanto Mateo como Zaqueo. Pero mire que Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo lo está llamando, Él dice: la mitad de mis bienes doy. Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy, y si en algo he defraudado, lo devuelvo y cuadruplicado. Pero Zaqueo, ¿qué dijo? La mitad de mis bienes doy. Mateo dio la mitad de sus bienes. Mateo lo dio todo. Mire la diferencia. Porque los apóstoles, cuando se presentan delante del Señor, que dicen: Señor, nosotros hemos dejado todo. Esa es la diferencia. Porque a Zaqueo no lo vemos dentro de los apóstoles. Es que Zaqueo no dio todo. Zaqueo dio la mitad. En cambio, Mateo sí dio todo. Miren, a veces uno pasa muy rápido por la Biblia y no analiza. Y ahorita estábamos orando. Queremos ser discípulos de nuestro Dios, usados grandemente, muy usados. Bueno, y el Señor grandemente llamó a Zaqueo y lo rescató, sí. Pero ¿a quién utilizó más el Señor? ¿A Zaqueo o a Mateo? Mateo. ¿Quién dio más? ¿Mateo o Zaqueo? ¿Usted quiere que Dios lo utilice? Dele más al Señor. En la medida que usted y yo le demos más al Señor, Él más nos va a utilizar. Y Dios no nos está... Bueno, a Mateo le pidió que dejara su dinero, todo eso. Al joven rico se lo pidió. ¿Cuánto pudo dar el joven rico? No dio nada. Puede que ahora usted, el Señor, no le esté pidiendo que dé dinero. Puede que le esté pidiendo que dé otra cosa. Pero ¿qué está mirando el Señor? La capacidad que usted tiene para renunciar a eso, para seguirlo.
muchos ministros, pastores, ya les llaman yo saqueo tu cartera, así se llaman, ¿no? Así se llaman los ministerios de Mateo, yo saqueo tu cartera. Pero bueno, volvamos acá. Vamos entonces a hablar acerca de esos 7 montes. Es interesante porque se encuentra la figura del número 7 en la Biblia, y el 7 siempre habla de la perfección. Usted no encuentra que el 7 apele a otra cosa. Usted en el libro de Apocalipsis, que es un libro muy simbólico, se encuentra que los 7 candeleros, que bueno, todo es 7, bueno, 7 es el número de la perfección. Y no es una casualidad que acá justamente en el libro de Mateo encontremos 7 montes. No se encuentran ni 4, ni 5, ni 8, sino 7 montes. Y vamos a ir analizando que cada monte que se aborda acá en el libro de Mateo tiene una enseñanza para el cristiano. Mire que por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es insondable. No cuando descubre estas cosas, solamente cuando el Señor a uno se las va permitiendo escudriñar. Entonces, la especialidad de Mateo es como un preámbulo aquí. Es la presentación de Cristo sobre 7 montes, siendo 7 el número de la perfección. Son símbolos de su grandeza, majestad, ensalzamiento, inmutabilidad, firmeza y preeminencia. Despliegan la magnitud del poder de Dios, el Creador, en contraste con la pequeñez del hombre, un gusano de la tierra. Usted va a encontrar que también en la Biblia se hace mucha referencia a los montes. Los montes, y ahora no le estoy diciendo que usted vaya a empezar a adorar a los montes de la montaña. Acá hay hombres que nos gustan mucho los montes. A mí me encantan los montes. De una vez les digo, me encantan los montes. ¿Por qué? Porque usted sube al monte y desde el monte usted contempla toda el valle, la llanura. Y a los que nos gusta caminar, subir a las montañas, uno también ve la creación del Señor, su magnificencia. En los montes uno también puede digamos, subir y orar y darle gracias a Dios por sus obras, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios, o sea, uno digamos que aprende a valorar estas cosas tan hermosas del Señor y su creación, ¿cierto? Y usted ve que a lo largo de la Escritura, siempre los montes de una o de otra forma estuvieron relacionadas con algunos hombres de Dios. Ahora no voy a profundizar, pero solamente les menciono un ejemplo: Moisés. Mire que todo el ministerio y la vida de Moisés siempre giró en torno a los montes también. El monte Sinaí, el Señor, ¿dónde le dio los mandamientos? El Señor le dice, sube al monte. Cuando vio la zarza que ardía, ¿dónde estaba Moisés? Estaba en un monte. Entonces, esto siempre tiene o encierra una simbología, y vamos a ver que en la vida de Jesucristo no fue una casualidad, que en su vida y acá en el libro de Mateo se mencionan esos 7 montes. Mire, dice en Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de salvación, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Acá, en este pasaje de Isaías 52:7, el profeta Isaías está abordando lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Miren, y vamos allá, nuevamente le dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Quién fue el portador de esas buenas nuevas? Jesucristo. Entonces acá Isaías estaba hablando o estaba denotando de que el Señor Jesucristo iba a pisar esos 7 montes, esos 7 montes que son físicos, pero que también espiritualmente tenían una enseñanza. Y mire, ¿qué dice acá? Sigue diciendo Isaías, dice, del que trae nuevas de salvación, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, no es una casualidad que la Biblia nos haga tanto énfasis
con respecto a lo que implica la figura de los montes espiritualmente. Vamos también al Salmo 24, estamos acá solamente mirando la introducción. Salmo 24, Salmo 24 y leamos desde el 3 hasta el 6. Salmo 24, del 3 al 6 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Le pongo solamente un poquitico en contexto. Realmente no me puedo a veces como profundizar mucho porque, pero dentro de Jerusalén, donde estaba construido el templo estaba construido sobre un monte. Ese monte, inclusive al día de hoy, es ese monte, le dicen la explanada del templo. Es ahí donde está en estos momentos construida la mezquita de, bueno, no sé cómo se llama, de Omar, no sé si se llama así esta mezquita. Y es en ese mismo monte donde se va a volver a construir el templo. Entonces, cuando acá el Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Era porque se refería a eso, porque ¿quién iba a subir al monte del Señor? O sea, ¿quién iba a subir al templo? Porque el templo estaba ubicado en ese lugar. Pero miren lo que dice acá, ¿quién subirá a ese lugar? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. Nosotros ahora pues no adoramos el templo físicamente, más porque ni siquiera existe, sino que el Señor espiritualmente nos está diciendo quién subirá a mi presencia o quién estará en mi presencia. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor? Para estar en la presencia de Él. Miren, nos dice acá que nuestro corazón esté como limpio, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. ¿Quién recibirá bendición de Dios? El que hace el cambio. Entonces, este solamente se lo pongo ahí como un versículo que demuestra o que da de notar que siempre en la escritura usted va a encontrar la figura de lo que son los montes. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar a mirar esos montes. ¿Cuáles son esos 7 montes en la vida de Jesucristo según el Evangelio de San Mateo? Vamos a mirar el primer monte, que es el monte de la tentación. El monte de la tentación. Para eso vamos a Mateo capítulo 4, versículos del 8 hasta el 11. Mateo 4, del 8 al 11. Este es el monte de la tentación, y en este monte se expone a Jesucristo como el gran vencedor. Entonces, téngalo ahí presente, el monte de la tentación, y aquí se expone a Jesucristo como el gran vencedor. En cada monte de los que vamos a analizar, a Jesucristo se lo va a ver como con una diferente figura o apelativo. Acá Jesucristo está en el monte de la tentación y es Jesucristo el gran vencedor. Entonces le leo Mateo 4 del 8 al 11. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Mira, ahí está, ahí apareció el monte. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces usted ve acá claramente que el Señor es tentado. Usted va a encontrar en el Evangelio de Lucas también la tentación, pero aquí claramente vemos que el Señor Jesucristo dice que Él lleva a un monte muy alto, no nos dice a cuál monte es. Primero téngalo presente, hay algunos de estos montes que usted y yo no le vamos a conocer el nombre, solamente va a aparecer la figura de lo que es el monte. Y dice que fue llevado a un monte muy alto y que Satanás le mostró todos los reinos
de este mundo. Algunos estudiosos de la palabra hablan o dicen, bueno, no vamos como a entrar mucho en ese tema, pero dicen que cada una de las tentaciones que el Señor Jesucristo vivió o que padeció, cada una probaba diferentes aspectos dentro de lo que está constituido el hombre. Usted sabe que Dios nos ha constituido espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? La primera tentación, ¿a cuál parte digamos, de ese ser tripartito que somos apelaba? Al cuerpo. Porque ¿cuál fue la primera tentación? Satanás le dice al Señor Jesucristo que convierta las piedras en panes. Entonces, estaba tentando directamente a qué parte digamos, del ser del Señor Jesucristo, a su carne. ¿Por qué? Porque dice que él había ayunado y que estaba con hambre, ¿cierto? Por eso Satanás no le dice otra cosa distinta. Bien, Satanás sabe cómo tentarnos, sabe en qué aspectos somos débiles y sabe de qué forma llegarnos. Por eso la palabra dice que él está como león viendo a quien devorar. Oiga, preste bastante atención. Siendo Jesucristo el Hijo de Dios, imagínense, alcáncense a imaginar, siendo Jesucristo el Hijo de Dios, él estaba pendiente y sabía y conocía la necesidad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no abrirle puertas al enemigo, porque él sabe por dónde entra, mi amado hermano. Y mire que él entró primeramente por ese lugar y le dice, convierta las piedras en panes. Jesucristo no lo podía hacer. Lo podía hacer, él es todopoderoso, claro que lo podía hacer. Pero mire la respuesta tan sabia que le da. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la forma de nosotros vencer la tentación. Muchas veces no es rebajándonos a esa misma tentación con el enemigo, no, sino yendo a la palabra de Dios y respondiendo con la misma palabra. El Señor Jesucristo nunca respondió con algo distinto a la palabra misma y por eso pudo vencer. Bueno, ahora avanzamos. ¿Cuál fue la otra tentación que el Señor mismo Jesucristo tuvo? Vamos ahí como a hacer un poquitico de memoria. ¿Cuál fue la otra tentación que el Señor Jesucristo tuvo? Bueno, lo llevó al pináculo del templo, y le dijo que se arrojara del pináculo del templo, que si era el Hijo de Dios, pues él enviaría a sus ángeles para que lo guardaran y que no le aconteciera nada. Bueno, esta tentación, bueno, lo digo yo por lo que uno ha leído, estudiado, pues, dicen que apelaba al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es lo que está más cerca de Dios, ¿cierto? Lo que está más cerca al Padre. Entonces, en pocas palabras, Satanás, que le estaba diciendo, si usted espiritualmente está tan cerca del Padre, tiene tanta comunión con el Padre, pues Él no le va a permitir a usted que le pase nada, lo va a guardar, lo va a cuidar. Muchas veces llega esa misma especie de tentación en nuestras vidas. Llegan momentos difíciles donde dice, bueno, pero yo no estoy ayunando, yo no estoy orando, yo no me estoy congregando, yo no estoy yendo pues a la iglesia. ¿Por qué me pasa esto? Porque espiritualmente estoy bien con Dios, pero ¿por qué estoy pasando por eso? Quizás, hermano, Dios lo está probando también. Y el enemigo empieza a enviarle a usted esos darditos para que usted empiece a cuestionarse y para que usted le dé cabida al enemigo, le dé cabida a Satanás. No permita eso. Avance, porque hoy no voy a hablar acerca de las tres tentaciones del Señor Jesucristo. Pero aún en esas, también en esos datos de fuego que muchas veces nosotros recibimos, también bueno, pero no pues que tengo que ser esforzado, que tengo que ser valiente, que de pronto la enfermedad, esto, lo otro, o sea, muchas veces esos datos son aún con la palabra, como tú lo decías, para cuestionar.
Yo no los estoy dando las tentaciones cronológicamente porque hoy no estamos estudiando eso. Más adelante podemos hacer un estudio de las tres tentaciones del Señor Jesucristo, porque ahí hay una enseñanza muy grande también. Pero ahora voy a hablar de la tercera, pero no la tomé en forma cronológica porque es de la que vamos a hablar acá, mi hermano. Con Nehemías, con las familias. Puso guardias. Eso se está viendo. No deja que lo ataque. No. También tiene que poner de su parte. Así es, mi amado hermano. Sí, ese es el pasaje de Nehemías, pero inclusive dice que los guardas eran el mismo pueblo, eran ellos mismos. Tenían que estar construyendo, reedificando los muros y preparados ahí con las armas. De eso la otra vez que estuvimos también dando una enseñanza, que eso nos muestra que nosotros tenemos que edificar, construir, pero siempre estar con la palabra, preparados, porque el enemigo en ese momento, que eran Tobías, Sanballat, que es el árabe, todos ellos buscaban destruir al pueblo y que no reedificaran las murallas. Eso quiere Satanás, que nosotros no edifiquemos, que nosotros no construyamos, y por eso siempre tenemos que estar atentos, porque dice la palabra que él está como ese león viviente viendo a quién devorar. Bueno, entonces dejé esta como la tercera, no siendo cronológico, sino porque es la que vamos a mirar, estamos mirando la tentación en el monte. Y en mi apreciación personal, para mí es la más dura de las tres tentaciones. ¿Por qué? Nos podemos remitir a las otras tentaciones, pero esta fue la mayor de todas, pues implicaba lo que Eva deseaba desde el huerto, el poder ser igual a Dios. Esta tentación para mí es la más fuerte. ¿Por qué? Usted ve que en el huerto del Edén, Adán y Eva lo tenían todo. Tenían comida, tenían vestido, o sea, no necesitaban vestido porque estaban desnudos, porque no tenían vergüenza, no necesitaban ni siquiera ropa. ¿Cierto? Pero lo tenían todo, tenían lo más importante, la presencia de Dios. Dice que la presencia del Señor se paseaba en el huerto, imagínense. Y que Adán hablaba con el Señor como un amigo. O sea, imagínense la comunión que tenían con el Señor. Pero Satanás, que se mantiene pendiente, él sabía de qué forma llegarle a Eva. Y mire que él le dice a Eva que podía comer del fruto del árbol, que no es una manzana. Siempre uno le toca hacer esa corrección a las personas, que la gente dice, que comió de la manzana. No. La palabra dice del fruto. Nosotros no podemos decir que era una manzana, porque si no, entonces, pues la Biblia no nos lo enseña, no es una manzana, dice el fruto. Para que claro, estamos de pronto, no sé, equivocándonos o tomando culturalmente como la gente asocia, la palabra dice el fruto. ¿Qué fruto sería? Vaya a saber uno, vaya a saber qué fruto es. Entonces, ¿qué le ofrece Satanás en ese momento a Eva? Le dice que si comía del fruto, sus ojos iban a ser abiertos y ella iba a ser como Dios. Entonces a Eva le gustó mucho esa oferta. Esa oferta, en pocas palabras, Satanás le dice, mira, aprovecha esta oferta. Es por tiempo limitado para que usted sea como Dios. Y aquí Satanás, miren cómo le dice al Señor Jesucristo. Le dice que si se postraba y lo adoraba, le iba a entregar ¿qué? Poder. ¿Y será que no? Claro que sí, porque es que lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, lo recibió Satanás, porque nosotros digo nosotros porque hemos heredado ese pecado original por simplemente el hecho de nacer, hemos recibido ese pecado. Dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos todos. No
No podemos decir, es que yo era muy bueno, muy buena gente. Como dice por ahí, el infierno está lleno de buena gente. Así es. Así está, hermano, lleno de pura buena gente. Pero mire, ¿qué le está ofreciendo? Poder. Satanás le estaba ofreciendo aquí al Señor Jesucristo el salirse del orden de la Trinidad. Porque Jesucristo siempre se sujetó al Padre. Siempre se sujetó al Padre. Mire que él mismo dice que él hacía lo que el Padre le ordenaba. Eso es un misterio grande, hermano. No lo podemos entender. Hoy muchos tratan de explicar la Trinidad. Por eso hay unitarios, por eso hay mal llamados testigos de Jehová. Por eso hay tantas sectas, porque humanamente quieren tratar de explicar la Trinidad. Y nosotros no podemos tratar de explicar lo que es la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un misterio. Si usted quiere llegarlo a entender un poquito, hermano, esfuércese por llegar a la presencia de Dios y allá, de pronto, no con este cuerpo natural, sino con el otro, podamos entender muchas cosas que no entendemos ahora con esto. Porque mire, esta mente, este cerebro, esta carne es finita, ilimitada. Dice que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Y yo también estoy convencido que será una nueva capacidad también de pensar, de razonar, y vamos a poder entender muchos misterios que ahora no somos capaces, pero que ahora el Señor nos ha dejado para que las creamos y por fe las tengamos y sean una convicción en nosotros. No tratemos de meternos en esas cosas que son insondables. Porque muchas veces el problema del cristiano es que trata de ponerse a investigar cosas que son insondables y terminan creando herejías. Eso es lo que pasa. Y es que hay parte de los que la Biblia dice y se le autoriza para que. Exactamente. No nos olvidemos nunca del pasaje que está en Deuteronomio 29:29. Allá está, dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y las ocultas son de Dios. Hay cosas que no podemos nunca en esta carne entender. En el nuevo hombre, el nuevo cuerpo que el Señor nos dé, quizás. Por eso no le estoy diciendo o afirmando que lo sea, ¿no? Pero estoy seguro de que muchas cosas van a cambiar. Así es, no más. Entonces, esta tentación, ¿a qué parte? Ya miramos, si vamos a mirar si están prestando atención. Esta tentación, ¿a qué parte fue dirigida del ser del Señor Jesucristo? No hay nada. Perdió el examen. Ya miramos el cuerpo y ya miramos el espíritu. ¿Esta a qué parte iba? ¿De qué estamos constituidos? Espíritu, alma, cuerpo. ¿A qué parte del ser tripartito que era el Señor Jesucristo fue dirigida esta tentación? Al alma. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? Mire, esta tentación fue dirigida contra el alma de Jesucristo, el lugar donde están asentados los deseos, los afectos, las ambiciones y el culto, nuestra voluntad. Por eso digo que es la más fuerte. El Señor Jesucristo, ¿a quién le predicaba? Él predicaba y decía, oh espíritus adúlteros. O decía, oh cuerpos adúlteros. Él decía, oh almas adúlteras. ¿A quién le predicaba? A nuestra alma. Mire que esta semana, si usted escuchó una de las meditaciones que compartimos ahí en el grupo, hablamos acerca de predicarnos a nosotros mismos. No sé si usted de pronto la escuchó. ¿Y a quién le estaba predicando ahí el salmista? ¿A quién le estaba predicando él? Dice, oh alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El mismo salmista no le estaba predicando ni al cuerpo, no le dice, este cuerpo, ¿por qué no se refrena? ¿Por qué no estos ojos porque tuyo no te da bendición? Pues dice, espíritu, no, él dice alma, él se predica al alma, porque es que es del alma de donde sale la voluntad, es el alma la que le da el orden a este cuerpo. Es el alma la que le dice, bueno, vamos a buscar de Dios, vamos a ir al ayuno para que la presencia de Dios nutra el espíritu y nos llene más del Señor. Entonces, por eso esta tentación era
era más difícil porque apelaba ¿a quién? Directamente a la voluntad. Recuerden, mi hermano, en el Señor Jesucristo en ese momento se cumplía algo. Y es esa unión, bueno, eso es un término muy raro, pero para eso son estos estudios, para que se aprenda cosas que no aprenden normalmente en un mundo, porque yo no puedo utilizar estas palabras en una predicación un domingo porque hay personas nuevas. En el Señor Jesucristo se da algo que es la unión hipostática. ¿Y qué es? Jesucristo era todo Dios, todo hombre. A eso se le llama la unión hipostática. En estos momentos, cuando él estaba siendo tentado, no estaba siendo tentado Dios, ¿no? Porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado. Lo dice en el libro de Santiago, lo miramos hace poco. ¿Quién estaba siendo tentado acá? El hombre. ¿Sí ven? Es más, es que mire, que hay veces nos falta como detenernos en la escritura. Pues Satanás sabe más de la palabra que quién sabe qué. Siendo Satanás pues sagaz, porque es muy sagaz, la palabra dice no ignoremos sus maquinaciones. Hay cristianos que a Satanás no lo tienen por allá y él es supremamente sagaz. ¿Usted cree que siendo tan inteligente él iba a tentar a Dios? Pues él sabía que eso es perder el tiempo, él sabía que iba a perder. Él estaba tentando la humanidad, porque él reconocía y sabía que en Jesucristo se estaba dando eso, que Jesucristo era todo Dios, todo hombre. Él era tan Dios como era tan hombre como era tan Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Lo mismo, Deuteronomio 29. No se ponga usted, ay, pero ¿cómo era? No, hermano, hasta donde el Señor nos ha dado su revelación. Mire, si ve que hay cosas que uno estudia y llega hasta un punto que uno dice, pero venga, ¿cómo? No, hasta ahí, llegué hasta ahí, mi amado hermano. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo? Claro, porque es que, ¿cuál es ese freno? Ese freno se llama fe. La fe. Y la fe es la que nos lleva hasta el límite de donde podemos llegar. ¿Cierto? Entonces, bien, el Señor es tentado. Se nota una diferencia en el orden de las tres tentaciones en este evangelio y el de Lucas. Parece que en Mateo tenemos el orden cronológico y en Lucas el orden moral. Nuevamente le leo, aquí está este apuntecito para que usted lo tenga ahí. Se nota un orden en la diferencia de las tres tentaciones en este evangelio y el de Lucas. Parece que en Mateo tenemos el orden cronológico como se dio y en Lucas el orden moral. Más adelante estaremos estudiando esas tres tentaciones porque eso da mucho de qué aprender. Entonces, el creyente también es llevado al monte para que su alma sea probada. El creyente también es llevado al monte para que su alma sea probada. Y vamos para eso a 1 de Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. 1 de Juan 2, del 15 al 17. Va a ver usted que así como Jesucristo fue llevado a ese monte para ser tentado, nosotros también. Porque dice la palabra que el discípulo no es mayor a su maestro. No es mayor a su maestro. Vamos allá. 1 de Juan 2 del 15 al 17. 2, 15 al 17. Y nos dice la palabra. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Que el mundo pase y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez yendo al tema de la tentación, cuando Satanás está tentando a Jesucristo, le está tentando en todo lo que acabamos de leer en 1 de Juan. Mire, dice que lo llevó a un monte muy alto y le dijo que mirara todos los reinos de este mundo. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Que mirara. Le dice, mire, vea, mire todos los reinos. Ahí, 1 de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el Señor Jesucristo. En el corazón de Jesucristo había amor al Padre, no había amor hacia las cosas de este mundo. Porque dicen,
todo lo que hay en el mundo. Bueno, y acá Juan tampoco lo hace cronológico, pero dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, está ahí de segunda, los deseos de los ojos, ¿verdad? Después, Satanás, ¿qué le dice? Te daré, ¿qué? Poder, te daré el poder. ¿Qué me estaba presentando acá? Mire, dice acá, vamos ahí, 1 Juan 2:16, vanagloria de la vida. Hace la vanagloria de la vida, ¿qué? El poder. Mire que hoy en día hay muchos hombres, usted lo puede ver ahora, en esta época de campañas electorales, cómo se ponen los políticos. Mire, nomás mire los que están en las presidenciales. Que ayer mi esposa me decía que uno de esos candidatos que decía que no iba a hacer esto y lo otro, eso cambia totalmente. Eso van y visitan al que no visitaban, eso vienen a donde no tenían, no vi. Eso hacen de todo, mejor dicho, un amor de esos hombres. Cambian, ¿pero por qué? Porque ¿qué es lo que desean en su corazón? Hay muchos que hasta se rebajan y hacen cosas increíbles, pero es porque saben que ahora se rebajan, pero que después van a recibir poder y que con ese poder van a poder subyugar a otros. Por ahí un poderoso decía que él tenía mucho dinero y que con el dinero podía hacer muchas cosas. Creo que era Donald Trump, pero que no había nada como el poder, porque el poder era adictivo y es real. Tienen dinero, pero hasta que llegan y experimentan el poder se dan cuenta que con el poder, es que poder tener potestad sobre otros. ¿Y cuántos? Miren, Pedro le hace una claridad tremenda a los pastores allá en primero o segunda de Pedro, no me acuerdo ahora. ¿Qué les dice a los pastores? Dice que apacienten la grey, pero no como teniendo señorío sobre las ovejas. Porque es que un pastor tiene que sacar ese pensamiento de que yo a las ovejas las voy a subyugar como hace un alcalde, un presidente, un mandatario, ¿no? El gobierno dentro de la iglesia no es un gobierno autocrático, no. Acá es un gobierno teocrático. Y acá el que gobierna es Dios, que ha dado unos órdenes, claro, como ahorita miramos. Jesucristo, siendo Dios, no se antepone al Padre, se sujeta a la autoridad del Padre. El Espíritu Santo de Dios, siendo Dios, no se antepone a la autoridad del Padre y del Hijo, sino que se sujeta a la autoridad de Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo, dice, yo me iré y dejaré otro consolador. Aquí tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy está aquí, en la tierra, cumpliendo la labor de Jesucristo de llevarnos hacia Él. Miren, eso es algo hermoso. No profundizo más porque muchos temas, muchas cosas, y a ratos como que se nos va yendo para otro lado. Entonces, bueno, ya miramos, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, y ahora también era deseo de la carne. Porque ¿qué le estaba proporcionando ahí en la tentación Satanás al Señor Jesucristo? Que no se preocupara, que no padeciera la crucifixión. Y mire, en todo esto también el Señor nos muestra a nosotros que vamos a ser probados. Vamos a mirar, miren, muchos hombres de Dios han sucumbido en el monte de esta prueba. Muchos hombres de Dios han sucumbido en el monte de esta prueba. Vamos a mirar un ejemplo rápidamente. Allá en el Antiguo Testamento, segunda de Samuel, vamos a leer desde el 11, segunda de Samuel desde el 11, 1 hasta el 5. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 hasta el 5. Lo leo rápido. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, y se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urias Heteo.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy en sí. ¿Quién fue este hombre? David. Fue llevado al monte de la prueba, de la tentación. Total. Sucumbió en este monte. Y mire que, tomando nuevamente el pasaje de primera de Juan 2, 15 al 17, es un proceso. Primero, David dice que debía estar en la guerra. No lo estaba. ¿Deseos de qué? De la carne. Tenían que estar allá, llevando su carne y su cuerpo a la batalla. Pero dice que estaba ahí. Otro dice que estaba durmiendo bien tarde. Dice que se levantó bien tarde. Estaba realmente complaciendo su carne. Estaba en la vanagloria. ¿Por qué? La vanagloria también de la vida. Porque estaba ahí enseñoreándose del pueblo, disfrutando de su poder, de su estatus. No. Dice que en el tiempo en que los reyes, o sea, ¿quién se creía David? Dice que todos los reyes estaban en la guerra. David era un rey, tenía que estar haciendo lo mismo. Pero la vanagloria, el pensar, el creer, bueno, no, ya he conquistado, ya he guerreado mucho, no necesito estar allá. Y por último, los deseos de qué? De los ojos. Mire, sucumbió ante los deseos de los ojos. Mire, un ejemplo tan grande. Nuestro Señor fue tentado en lo mismo, de otra forma, pero en lo mismo. Ahora aquí es tentado David con el mismo proceso. Hermano, es que la palabra es perfecta. Y vamos a ser tentados igual. O sea, dice la Escritura que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque es que es lo mismo, mi amado hermano. Deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Y David sucumbió. Tremendo, sucumbió en el monte de la tentación. No estaba en la guerra. Miren, el problema es que el cristiano no esté en la batalla, no esté en la brecha, no esté guerreando espiritualmente, que esté en el conformismo, en la pasividad. Ejemplo en la vida de Cristo para vencer en el monte de la prueba. En la vida de nuestro Señor notamos prácticas para guiarnos en el camino a la victoria, como son la obediencia, la oración, el velar y la palabra. Bueno, vamos a ver que, ya les dije, el primer monte, que es el monte de la tentación, nos demuestra que Jesucristo es el gran vencedor. ¿Y cómo venció Él? Porque Jesucristo nos da un ejemplo que en su vida Él era un hombre de ¿qué? De oración. Él era un hombre de oración, era un hombre que velaba, y era un hombre que permanecía en la palabra del Señor. Y eso es lo que Él quiere que aprendamos para que cuando seamos llevados al monte de la tentación, podamos nosotros estar firmes y no sucumbir ante la tentación. Amén. Vamos allá, el Salmo 40. ¿Cuál es el camino de la victoria que Él nos trazó? El camino de la victoria que Él nos trazó es la obediencia, la oración, el velar y la palabra. Le voy a leer algunos versículos para que usted lo vea acá, que el Señor Jesucristo, esto que nos dejó, es para nosotros también no sucumbir en el monte de la tentación. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo donde acá está hablando David, pero que también el Señor Jesucristo, digamos, que también está hablando. Él es el mismo espíritu de la profecía. Y dice acá que el hacer la voluntad de Dios le había agradado. Usted ve que el Señor Jesucristo hizo la voluntad. Él está en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué le está diciendo al Padre? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que también acá que la ley estaba en medio de su corazón. Por eso es cuando él llevaba allá al monte. ¿Por qué no falló? Primero, porque se agradaba haciendo la voluntad del Señor. Y segundo, porque la palabra de Dios estaba en su corazón. Entonces, usted va a tener fortaleza para vencer en el monte de la tentación si la palabra de Dios está en su corazón, no que esté ahí en el libro, no que esté abierta ya cogiendo polvo en el bolso metida, no. Dios nos manda que su palabra esté donde, no en el hermano, no que esté en mi propio corazón.
¿De qué sirve que el pastor tenga la palabra en el corazón de él y no la tenga usted en el suyo? ¿De qué sirve que su esposa la tenga y usted en el suyo? No, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y que también nos agrademos en hacer la voluntad del Señor, que no sea nuestra voluntad. Hay cosas que el Señor, como les dije ahora, mi amado hermano, no nos agradan a nosotros en nuestra carne, pero que Él quiere que las hagamos porque van a traer bendición en nuestra vida. ¿Amén? Mateo 26, 40 al 41, ahí mismo Mateo 26, 40 al 41, que era un hombre que velaba también, dice. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo pudo el Señor vencer en el monte de la tentación? Él había entendido eso. Él había entendido eso. Que la carne era débil, pero que tenían que orar, tenían que velar. Y es lo mismo para nosotros. No, con eso no le estoy diciendo que no vuelva a dormir, no. ¿Qué es velar? Velar es esto, mire, esto es velar también. Ayunar es velar. Estar en constante comunión con Dios es velar. Obviamente también usted sí lo puede hacer en la noche, destinar un tiempito para quedarse velando en la palabra, en oración. Hágalo, mi amado hermano, que eso trae bendición para su vida, eso trae fortaleza para su vida, para que cuando el Señor lo lleve a ese monte de la prueba, lo lleve a ese monte allá, aún también usted esté fortalecido y no vaya a sucumbir. El Señor quiere que seamos vencedores en Él. Primera de Juan 2, 13 al 14. Él quiere que seamos vencedores. Así como Él venció, Él quiere que nosotros también venzamos. Dice: os escribo, y esto es para todos, mire, acá está todos y cada uno de nosotros estamos aquí, mire. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Tremendo. Y estas palabras también para estudio, porque es una tremenda enseñanza. Pero Él quiere que venzamos. Mire que acá está diciendo Juan que podemos vencer. Ya el Señor nos mostró cómo. ¿Amén? Bueno, vamos a mirar el segundo monte, y creo que aquí vamos a dejarlo de pronto iniciado. Segundo monte en la vida del Señor Jesucristo, el monte del sermón. El monte del sermón. Y en este monte el Señor Jesucristo es presentado como Jesucristo el gran maestro. Entonces, el monte del sermón. Y acá Jesucristo es presentado como el gran maestro. Vamos a Mateo 5:1. Primero, monte de la tentación. Jesucristo es presentado como el gran vencedor. Segundo monte, el monte del sermón. Jesucristo es presentado como el gran maestro. Mateo 5, versículos 1 y 2. Mateo 5, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Bueno, usted de pronto puede conocer algo del sermón de las bienaventuranzas. Es una enseñanza tremenda, las bienaventuranzas. Si usted quiere aprender a vivir bien delante de Dios y delante de los hombres, ahí está Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Entonces Jesucristo, mire, dice que viendo la multitud, ¿a dónde subió? Al monte. Ahí está presente. Mire que, ¿por qué subió al monte? Bueno, no sé si en ese lugar podía escucharse mejor, podía darse a conocer, pero me imagino que en ese lugar alto todos lo podían ver a él.
podían escucharlo. Hermano, ¿cómo pudo escucharlo tanta gente? No lo sé. Eso solamente es un hecho extraordinario. Porque acá, hermano, a fuerzas de lidias, ustedes me escuchan cuando pasa un carro. ¿Cierto? Pasa un carro, una volqueta, y a fuerza de lidias, yo sé que me escuchan. Pero el Señor estaba ahí en el monte, subió al monte y le predicó a más de 5,000 personas, y todos lo escucharon. ¿Cómo se logró esto? Un milagro. Un milagro. Y para nosotros, yo le digo, hermano, hoy es un milagro también que podamos tener la palabra de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque este libro, la palabra de Dios, durante más de 2 siglos ha sido perseguida. Y el hecho de que hoy usted y yo la tengamos es un milagro. Satanás ha hecho y deshecho para que usted hoy y yo no tengamos esta palabra. Y es un milagro que podamos tenerla. Por eso es un privilegio que la podamos también escuchar. El sermón empieza, escuche esto porque es muy interesante. El sermón empieza con las 9 bienaventuranzas. Usted las puede contar ahí. Son 9 bienaventuranzas. Y en Gálatas 5, 22 al 23, usted escucha que son 9 los frutos del Espíritu. Entonces, no son casualidades. 9 bienaventuranzas para 9 frutos del Espíritu. Tremendo. Mire que la Biblia es un libro que es una perfección increíble. Usted encuentra 9 bienaventuranzas y 9 frutos del Espíritu. Y si usted las empieza a compaginar cada una de las 9 bienaventuranzas con los 9 frutos del Espíritu, ahí está, hermano. Por eso yo le dije, perdón. Si usted quiere vivir bien delante de Dios y los hombres y dar fruto, que recuerde que lo que demuestra que nosotros somos cristianos no es lo que nosotros digamos, no, es lo que realmente demostramos con nuestro testimonio, el fruto del Espíritu. Bueno, ahí están las bienaventuranzas. Y por eso el Señor, mire, el Señor lo empieza predicando por algo. Entonces, debemos ir al monte del sermón a recibir la palabra del Maestro. Tenemos que ir al monte del sermón a recibir la palabra del Maestro. Dice Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere que aprendamos de Él. Tenemos que ir al monte del sermón. Mire, solo en el monte de la palabra aprenderemos del Maestro cómo morir más y más al viejo hombre y madurar en la fe. Vamos a Efesios 4 del 20 al 23 y ahí ya vamos a terminar. Efesios 4 del 20 al 23. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire que tenemos que aprender es de quién, de Él. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí a los Efesios? Que así no habían aprendido de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Bueno, hoy acá físicamente Él no está, pero sí nos ha dejado su palabra. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando el Señor le estaba predicando ahí al pueblo, en el monte de las bienaventuranzas, Él quería que el pueblo sacara ya muchas cosas que habían en su mente, que ya no estaban siendo de bendición, y que se renovaran. Y es lo que el Señor quiere cuando nos presentamos a ese monte, hablando espiritualmente, ¿cierto? Al monte del aprendizaje, que renovemos nuestra mente. En la medida en que usted renueva su mente, va a salir más del viejo hombre y va a usted
del viejo hombre, perdón, y va a usted a adquirir más hábitos del nuevo hombre en su vida. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, mi amado hermano, y ya continuaremos la próxima, si Dios lo permite. Y vamos a darle a agradecer al Señor.